Hola y bienvenidos a esta presentación que hace parte del Congreso Virtual Enseñanza basada en competencias, hacia un nuevo enfoque de la educación. Mi nombre es Diego Leal, soy de Colombia y estoy invitado para hablar un poco acerca de algunos temas en una presentación que he titulado Tecnología, competencias y disrupción, una evolución en el currículo. Hay dos cosas importantes que quiero mencionar antes de empezar. Primero, que después de pensarlo mucho, decidí hablar sobre mi experiencia personal. Y segundo, que esta presentación será un espacio para compartir un montón de dudas que me rondan y que entre todos podemos empezar a responder. Con eso dicho, decidí dividir esta presentación en cuatro partes principales, así que trataré de empezar por el inicio. Para empezar, quiero hablar un poco acerca de mi experiencia con el currículo y los contenidos. Hace unos 25 años, cuando empecé mi camino como estudiante de primaria, algunos de los elementos más representativos de mi vida escolar eran mis cuadernos. Estos cuadernos me servían para escribir las respuestas a las tareas que me asignaban mis profesores en general, y pues esas tareas se iban haciendo más complejas a medida que pasaba el tiempo. Afortunadamente, como aparece aquí, parecía que había una buena actitud hacia la escuela, y cosas importantes en ese momento incluían lograr que el profesor señalara lo ordenado que estaba un cuaderno, como se ve en esta imagen. En otras áreas, desarrollábamos tareas que en principio nos ayudarían a entender mejor ciertos conceptos. Eso era lo que se suponía. Más adelante, por ejemplo, el concepto de número primo que aparece acá. Aquí está la criba de los números primos desde 1 hasta 100. Y pues más adelante, en medio de la gestación permanente en la que se convertía la matemática, pues aparecieron algunas dudas, aparecían en los cuadernos algunas dudas que tal vez reflejaban la genuina confusión que uno puede tener en ese momento. Otros cuadernos estaban llenos no solo de ejercicios, sino que eran obras completas con ilustraciones bien detalladas. Además, esas obras no eran originales, pues normalmente la tarea consistía en transcribir lo que estaba en algún libro de texto al cuaderno y copiar literalmente los mapas o ilustraciones de la mejor manera posible. Así que, viendo en retrospectiva, tal vez este habría sido un fantástico entrenamiento para conseguir empleo en una industria floreciente hace algunos siglos, que es la de los copistas medievales. Lo bueno es que, pues, esta es una historia de hace 25 años, así que sin duda muchas cosas han cambiado. Sin embargo, esta es una imagen que pude captar a finales de 2007. Este es uno de los muchos niños que van un fin de semana a Teotihuacán y que pasan el día copiando en un cuaderno las descripciones que aparecen en las losas que se encuentran enfrente a las distintas secciones de las ruinas. Probablemente por solicitud de un profesor entusiasta, pues posiblemente uno no copiaría tales cosas por iniciativa propia, sino que, como en mi caso, les tomaría fotos. Y me asombró que en lugar de estar en contacto cercano con las ruinas y las historias de los múltiples guías, este niño estuviera sentado al lado de una losa copiando texto. Así que tal vez la industria de los copistas todavía tiene futuro, después de todo. Y bueno, en mi época mi relación con el currículo era muy sencilla. No existía, era igual a cero. De manera general, yo sabía que en principio cada año las temáticas se iban a hacer más difíciles y que había una serie de materias que tenía que ver y que no, en principio no tenían mucha relación entre sí. Entonces yo tenía que ver matemáticas, español, historia, geografía, inglés, ciencias y otras que no están mencionadas acá, pero que no tenían relación una con otra. Y en esa medida, el currículo yo lo percibía como algo que me ocurría como estudiante. Entonces, no era algo muy diferente a un fenómeno natural, no era algo sobre lo que yo como estudiante tuviera algún efecto, alguna posibilidad de decisión, sino era algo que me pasaba, un mal necesario en algunos casos. Ahora, por supuesto es posible que ese sea solo mi caso, pero algo me dice que algunos de ustedes podrían sentirse identificados. Mucho tiempo después, en la universidad, los planes de estudio comenzaron a cobrar más sentido y se hizo más claro que existía una organización deliberada en donde ciertos temas eran prerequisitos de otros y en algunos casos unos preocupantes correquisitos, es decir, que no podía ver una cosa sin ver la otra al mismo tiempo. Este es un pequeño ejemplo, no exhaustivo, de lo que podía ocurrir en los primeros 4 semestres de mi carrera. En mi caso, como estudié ingeniería de sistemas, para ver un curso de bases de datos parecía indispensable haber visto 3 cursos de programación. Mientras que los cursos de formación integral, que eran llamados de esa manera, estaban completamente desligados del árbol central y podían ser vistos en cualquier momento. Algunas relaciones no eran tan claras, como por ejemplo, por qué tenía que ver 3 cursos de cálculo para ver el curso de bases de datos. Y no solo no eran claras, sino que siempre fueron un misterio, porque esa discusión nunca llegó a estar en el plan de estudios. Por cierto, si bien los cuadernos ahora eran un poco más sofisticados, se veían más bonitos e incluían 5 materias en el mismo cuaderno, pues seguían estando completamente separados entre sí,
como un reflejo de esa separación fundamental entre las áreas del conocimiento, que estaba ilustrada por el plan de estudios, que ese plan estaba completamente organizado en temáticas específicas y separadas entre sí, que se podía notar la continuidad entre ellas, pero en principio estaban completamente separadas. Y bien, ya un poco después, desde que empecé mi vida profesional, los retos que he tenido que enfrentar me han obligado a aprender por mi cuenta un montón de cosas. Entonces, por eso hablo de contenidos por demanda. He tenido que aprender un montón de cosas a medida que las he necesitado, en el instante en el que las he necesitado. Y no solo contenidos, sino habilidades. He tenido que desarrollar ciertas habilidades específicas en cierto momento determinado, en función de mis necesidades. Mis niveles de apropiación solo se han visto evaluados a partir de la pertinencia y la efectividad de las soluciones que propongo. Prácticamente nunca me han dicho cuáles son los temas o habilidades que tengo que aprender. Es mi misión como profesional identificar cuáles son las cosas que tengo que aprender, aprenderlas, desarrollarlas, pues, para lograr ciertos fines. Así que en mi vida el currículo ha dejado de existir, al igual que los cuadernos separados. Una primera duda que aparece con todo esto es si esto funciona. Y esta historia no es distinta a la de muchos otros profesionales, algunos de ellos profesores, quienes cuando escuchan hablar de la importancia de abandonar el énfasis en los contenidos para ir a un enfoque por competencias, por ejemplo, con alguna razón dicen, pero si el sistema funcionó para mí, si yo fui educado bajo un esquema como ese, ¿por qué tendría que enseñar de una manera distinta? ¿Cuál es el problema con los contenidos? Y algunas de las respuestas a esta pregunta sugieren que en el mundo actual los contenidos pues tal vez no son suficientes. Lo que llamamos saber no es suficiente. Saber está bien, pero el saber hacer cobra importancia y mucho más en un contexto específico. Y es aquí en donde apareció, al menos para mí, la reciente discusión acerca de las competencias, como evolución en la orientación de los currículos y planes de estudio. El primer encuentro directo que yo tuve con el tema de las competencias ocurrió cuando estaba desempeñando labores de diseñador instruccional en la Universidad de los Andes en Colombia. Yo siempre he estado bastante enfocado en el tema de educación superior. Y mientras estaba allá, un departamento de la universidad tenía la intención de desarrollar todo un currículo, todo su currículo por competencias, orientarlo por competencias, a partir de un conjunto de requerimientos mínimos que estaban expresados como pues, estándares de competencia. No me voy a detener en realidad en cuál fue ese proceso que viví allí, pero sí quiero hablar un poquito acerca de los aprendizajes que pudimos encontrar, algunos de los aprendizajes que pudimos encontrar en ese proceso. Más allá de las definiciones, los retos asociados a la evaluación, por ejemplo, qué se evalúa, qué es observable, y a la sistematización de un currículo de ese tipo se hicieron muy visibles, así como la gran demanda en términos de tiempo y destreza de parte de los docentes. Lo llamativo para mí es que estas dudas se pueden observar en muchos otros escenarios. Yo siento que todavía eso es un reto en todos los niveles de la educación y este evento refleja en parte de ese reto, porque si ya estuviera resuelto, no estaríamos hablando de hacia un nuevo enfoque de la educación. Pero quisiera hablarles un poquito respecto a de dónde viene para el caso colombiano este enfoque por competencias. El enfoque por competencias apareció para nosotros de manera bastante clara a finales de los años 90, cuando el Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior, el ICFES, identificó tres tipos de competencias que serían evaluadas en los exámenes de estado: las interpretativas, las argumentativas y las propositivas. Como ustedes se imaginarán, desde ese momento el debate local acerca de lo que significa una competencia, cómo se caracteriza, en qué área se desarrolla, etcétera, pues ha sido muy continuo. Y en medio de todo eso, en 2006, el Ministerio de Educación publicó el resultado de un trabajo que inició en 2002. Y en ese trabajo se involucraron facultades de educación del país, maestros de instituciones de educación básica y media, asociaciones académicas y científicas, secretarias de educación. Y ese trabajo tuvo como propósito definir un conjunto de estándares de competencias básicas para la educación primaria y secundaria. Entonces, como dice aquí, los estándares básicos de competencias constituyen uno de los parámetros que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo. Este esfuerzo, que ha sido realizado en educación básica, pues ha ido ampliándose poco a poco en los últimos años. Esta imagen producida por el Ministerio de Educación muestra de manera clara la intención de usar las competencias como un eje articulador de todo el sistema educativo formal, con puntos de evaluación pues, específicos en algunos momentos del tiempo y con un conjunto de competencias que son desarrollados a lo largo de todo el tiempo, algunos de ellos, y otros de manera progresiva a medida que se avanza en una ruta de profesionalización. Con esto entonces hablamos de competencias básicas, ciudadanas, laborales generales, laborales específicas y profesionales. Y en este año se está avanzando en la definición de lo que ha sido llamado competencias genéricas para la educación superior, las cuales, aunque no aparecen en este diagrama que les muestro, corresponden a las competencias básicas para este nivel educativo. Las áreas en las cuales se está trabajando en eso incluyen la comunicación en lengua materna y en otra lengua internacional, como aparece acá, el pensamiento matemático,
la cultura científica, tecnológica y gestión de la información y la ciudadanía. Entonces, esas 4 áreas de competencia de alguna manera corresponden a las competencias básicas para educación básica y media, que las que existen están organizadas en varias áreas, en matemática, lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, competencias ciudadanas, también hay estándares definidos para lengua extranjera, inglés, y hay un conjunto de competencias laborales. Una cosa interesante para mirar aquí es que, aunque el documento del ministerio habla de la importancia de la integración entre las áreas, las competencias finalmente están desarrolladas como aspectos específicos de estas distintas áreas. Y esa concepción de estándares de competencia, según indica el mismo ministerio, responde al interés, como dice acá, de superar visiones tradicionales que privilegiaban la simple transmisión y memorización de contenidos en busca de una pedagogía que permita a los estudiantes comprender los conocimientos y usarlos efectivamente dentro y fuera de la escuela, de acuerdo con las exigencias de los distintos contextos, que es lo que mencionaba hace un momento, frente al saber hacer en contexto. Entonces, esto sugiere que más allá de una reorganización temática, lo que tenemos detrás es la intención de transformar el mismo acto educativo. Se espera entonces que los estándares sirvan como guía para el diseño del currículo, el plan de estudios, los proyectos escolares y el trabajo de enseñanza en el aula, incluida la evaluación, pero también como orientadores en la producción de textos escolares, materiales y otros apoyos educativos, y en la toma de decisión por parte de las instituciones y docentes respecto a cuáles de sus materiales utilizar. Igualmente, en las decisiones respecto a formas de hacer formación inicial del profesorado y cualificación de docentes en ejercicio. Entonces, de manera grande lo que se ve es que lo que se busca aquí no es simplemente hacer una organización temática, como les decía, sino avanzar en la transformación completa de esto que entendemos como escuela. Es claro que este modelo del Ministerio de Educación de Colombia tiene que convivir con otra gran diversidad de modelos y esquemas que han aparecido a nivel internacional. En muchas organizaciones han generado marcos y descripciones de competencias para muy diversos escenarios, como por ejemplo el uso de la tecnología informática. Entonces aparece una necesidad de convivencia entre esos modelos. Y pues en este evento ustedes han tenido seguramente la oportunidad de escuchar muchos de estos modelos sobre estos enfoques, así que quiero referirme rápidamente a uno que llama mi atención, que es precisamente el que ha sido usado como pues, referente para este evento, el del proyecto de definición y selección de competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En este proyecto, las competencias se definen como la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada, y se dice que suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan para lograr una acción eficaz. Lo que me llama la atención de todo esto es que se indica que estas competencias no son determinadas por una decisión arbitraria acerca de cuáles cualidades personales o habilidades cognitivas son deseables, sino que hay una consideración cuidadosa de los prerequisitos sociales para una vida exitosa y una sociedad que funcione bien. Entonces, miren que de fondo están esas dos cosas, una vida exitosa y una sociedad que funcione bien. Lo que es interesante, desde mi perspectiva, para el caso de este modelo, es que las categorías que define no tienen una relación directa con las áreas disciplinares. Entonces uno encuentra, por un lado, usar herramientas interactivamente, en donde se incluyen como herramientas el lenguaje y la tecnología, lo cual es bien interesante. Por otro lado, la interacción en grupos heterogéneos. Y por último, actuar de manera autónoma. Esas tres cosas son las tres grandes categorías que definen las competencias clave. Y como puede verse, pues es fácil identificar relaciones con áreas disciplinares, pero un área disciplinar no equivale a una categoría de competencias. Una cosa interesante de todo esto es que en el centro, dice la OCDE, en el centro del marco de competencias clave está esa habilidad de los individuos para pensar por sí mismos como una expresión de madurez intelectual y moral, y tomar responsabilidad por su aprendizaje y por sus acciones. Eso es algo que pues está expresando una intención que va mucho más allá del dominio de un área de conocimiento, claramente, y ante lo que muchos de nosotros no tendríamos nada que objetar. Así que tenemos por un lado un modelo nacional que tiene una relación fuerte con áreas del conocimiento, pero que de fondo apunta a objetivos como los de la OCDE. Y pues en ese sentido uno podría buscar puntos de correspondencia directos entre los dos modelos. El asunto es que eso no resuelve un problema adicional y es cómo son implementados tales modelos. Tenemos modelos, pero cómo se implementan. Así que hay algunas cosas que puede tener sentido preguntar. Por ejemplo, para empezar, todo este desarrollo no ha garantizado una unificación conceptual. De hecho, una mirada rápida a diversos materiales relacionados sugiere una explosión de terminología asociada como la que aparece acá.
Hay quienes hablan entonces de competencias metodológicas, técnicas, conductuales, funcionales, genéricas, diferenciadoras, claves, específicas, ocupacionales, profesionales y muchas más. Todas estas palabras al final están representando visiones específicas del mundo de diversos actores, las cuales en ocasiones pueden llegar a estar en conflicto debido a sus supuestos de base. Así que uno, por ejemplo, podría preguntarse qué se entiende como vida exitosa o sociedad que funcione bien. Y es posible que tal respuesta se genere en función de quién contesta la pregunta. Y eso me lleva a preguntarme cómo se definen estos modelos. Entonces, al menos para el caso del ejercicio del MEN y de la OCDE, como les he mencionado, estos documentos representan imaginarios de un colectivo humano. Esos imaginarios son materializados en un producto específico, como un documento, por actores que representan diversos sectores de la comunidad, pero no es en realidad toda la comunidad. Hay un conjunto de personas que son quienes escriben ese producto final, quienes interpretan el imaginario y lo materializan en un producto concreto. Esos productos son en general recibidos de nuevo por algunos miembros de la comunidad global, no necesariamente por todos. Eso es bien interesante porque no todo el mundo está en contacto con esa información, por un lado, y por otro lado, cada persona va a interpretar y a implementar esos elementos, los elementos que contienen esos productos en función de sus valores personales. Eso es bien importante desde mi perspectiva, porque estamos hablando de que en el aula de clase finalmente se van a evidenciar ciertas visiones específicas del mundo, que no son las que dice tal o cual modelo, sino que son las que un docente en particular lleva a la práctica a partir de sus propios convencimientos. Así que, más allá de la pregunta de quién define las competencias, cabe preguntarse tal vez cómo se interpretan y cómo se implementan esas competencias. Tal vez esa, para el caso de la OCDE, la pregunta respecto a una vida exitosa, respecto a qué es una sociedad que funciona bien, es importante a nivel personal, no simplemente de los referentes de un modelo. Y en esa medida, creo que vale la pena preguntarnos si las competencias, a pesar de todos esos años de discusión, no son todavía algo que le ocurre a los estudiantes. ¿Será que las competencias son entendidas como un valor importante por los estudiantes o como un mal inevitable? ¿Será que el cambiar de enfoque en realidad está ayudando a darle más sentido al proceso educativo o no es así? Una lección que yo aprendí durante mi trabajo en la Universidad de los Andes es que un currículo que desarrolle competencias puede tener mucho sentido, pero siempre va a ser mucho más fácil hacer una serie de cursos que desarrollen una serie de temas. Esa es una barrera importante. Pasar de contenidos, digamos, a competencias no es fácil. Y en ocasiones uno se encuentra con que ese principio, esas ideas integradoras se quedan cortas. Así que una duda que aparece adicional es cómo logramos que un enfoque que pretende ser integrador vaya más allá de los cuadernos separados según áreas. Con eso dicho, quisiera hablarles ahora acerca de disrupción y tecnología, de tecnología disruptiva. Y hay tres cosas principales que quisiera mencionar aquí. Primero, la facilidad de acceso a la información. Para eso aquí está como ejemplo el portal que compila todo el directorio de revistas científicas de acceso abierto. Cada vez es más fácil publicar información, compilar información, reproducir información, transmitir información y eso pues tiene un efecto muy fuerte en nuestro entorno. Tenemos opciones de acceso abierto ahora que nos permiten tener acceso directo a información que antes era costosa o que era escasa. Un segundo factor importante ahí son estos aparatos, que no todo el mundo los tiene, obviamente todavía. No obstante, cada vez más personas tienen teléfonos celulares que les permiten estar en contacto con otras personas. Les permite tener acceso a información en todo lugar. Y a medida que estos aparatos, estos teléfonos en específico se van haciendo más populares, vamos a tener un mayor acceso de parte de un sector muy amplio de la población. Los costos muy probablemente van a seguir bajando y eso significa que cada vez más personas van a tener acceso a aparatos como estos. Un segundo elemento en relación con este anterior son estos otros aparatos que se han vuelto muy populares en algunas de nuestras aulas de clase. En particular los XO tuvieron como efecto abrir toda una línea de mercado que son los netbooks, que probablemente algunos de ustedes no se lo conocen si no tienen. Y esos netbooks les han permitido a un montón importante de personas tener acceso a un computador y llevarlo consigo para tener acceso desde cualquier lugar. El tercer elemento importante, desde mi perspectiva en términos de disrupción, es esto que se ha representado por esta imagen de mi red, de algunas personas que hacen parte de mi red en Twitter. Yo estoy en contacto con una comunidad global de personas de muchas áreas diversas y estoy en contacto inmediato, permanente y diario con ellos. Eso es algo que antes no se podía hacer, que hace 15 años era tal vez inimaginable para el grueso de la población. No obstante, en estos días todos podemos hacerlo. Así que
En resumen, esos tres elementos, la disponibilidad de información, la ubicuidad de acceso y el contacto con otros, generan una disrupción en nuestro entorno. Disrupción entendida en qué sentido? Cambios que no podíamos imaginar, cambios que afectan de forma fundamental la forma como hacemos las cosas, cómo nos relacionamos con otros. Pero eso no es todo. Este es un ejemplo de una presentación que hizo Patty Mays de MIT en la conferencia TED de este año, en donde mostraba una tecnología que llama el sexto sentido y que consiste en un proyector, una cámara, un teléfono celular, en una configuración que no cuesta más de $350 y que lo que promete es darnos la posibilidad de tener acceso a información sobre libros, sobre productos en el supermercado en tiempo real. Yo puedo abrir un libro, era parte de lo que mostraba en la presentación que está publicada en línea. Uno puede abrir un libro y puede ver de una vez proyectado sobre el libro los comentarios de las personas que lo han comprado. Entonces, lo que eso promete de alguna manera es un potencial muy interesante de tener información sobre cualquier tema en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero ese es un potencial. El reto, uno de los retos de mi perspectiva es cómo hacemos para lograr aprendizaje sobre cualquier tema, en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Cómo hacemos, en otras palabras, para aprovechar ese potencial de la tecnología? Si uno mirara la relación entre la tecnología con el tiempo, uno podría decir aquí que tenemos una curva A, una línea A que es el potencial real de la tecnología a medida que pasa el tiempo, una línea B que es el potencial que usamos, que inicialmente parece que va a estar muy cercano al A, pero de un momento a otro se vuelve plana, y hay una gran diferencia ahí que está representado por la letra C. ¿Qué es lo que no estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo para aprovechar ese potencial real de la tecnología? Hay algunas alternativas emergentes en esa línea y quisiera referirme en especial a lo que tiene que ver con ambientes personales de aprendizaje. Desde el punto de vista conceptual, la idea detrás de eso es poner a cada aprendiz en el centro de su entorno tecnológico y de su entorno social en el cual aprende. No, no ponerlo, sino reconocer que es así. Esto va más allá de una enseñanza centrada en el estudiante, porque lo que estamos hablando es de un ecosistema de herramientas y de personas con las cuales yo me relaciono, de distintas categorías de herramientas a través de las cuales tengo una presencia en línea, produzco información, pero también consumo información. Y como ustedes imaginan, esto va mucho más allá de los cuadernos separados. De lo que estamos hablando es de un conjunto de herramientas que, como las que aparecen acá para mi caso particular, son estas en este momento, pero pueden cambiar y han cambiado a lo largo del tiempo, que de fondo lo que posibilitan son tres cosas importantes, que tienen total relación con lo que se menciona en el documento de la OCDE. Por un lado, autonomía, por otro lado, intereses y necesidades específicos, y por otro lado, control personal. De fondo, de lo que estamos hablando es de la posibilidad de hacer una gestión personal de conocimiento. Y eso me lleva a preguntarme si será que tiene sentido que empecemos a hablar de unas competencias mucho más personales. Personales en el sentido de yo las identifico, y eso nos lleva a algunos retos. Si eso tuviera sentido, pues obviamente hay que buscar una manera de sintonizar lo personal con lo colectivo, de sintonizar el imaginario personal de cada una de estas personas que aparecen acá con ese imaginario colectivo que va apareciendo, que es a partir del cual se generan estos modelos de competencias. Esa posibilidad de tener unas competencias personales obviamente nos exige dar respuestas personales a qué significa una vida exitosa y una sociedad que funcione bien. Como les mencionaba, probablemente si tuviéramos que hablar de eso, tendríamos que hablar de personas, de aprendices que son capaces de identificar las competencias que necesitan desarrollar y de competencias que están respondiendo a las necesidades del contexto inmediato. Cabe preguntarse, obviamente, qué pasa con la evaluación en ese contexto. Desde mi perspectiva, me pregunto si la evaluación podría verse como ese efecto de predecir y verificar cuál es el efecto de nuestras acciones en el mundo. En mi experiencia profesional al menos, pues si bien hay momentos específicos de evaluación, digamos, de logro, de qué tan bien me ha ido en lo que supone que tenía que hacer, pues en general es algo absolutamente personal el ver cómo me ha ido en lo que pretendía hacer. Y por eso hablo de predecir y verificar cuál es el efecto de nuestras acciones. En otra charla de la conferencia TED de este año, ese señor, P.W. Singer, hablaba acerca de cuál es el estado actual de las máquinas de guerra, el papel de la tecnología en la guerra, y mostraba un montón de cosas supremamente, pues, entre impresionantes e inquietantes. Pero una cosa importante que decía es que, aunque el futuro de la guerra puede involucrar más y más máquinas, pues va a ser siempre nuestra psicología humana la que lo dirige. Eso es bien importante, porque más allá de la existencia de esta tecnología, tenemos un reto de lograr que nuestra psicología humana le dé un buen uso a esa tecnología. Y obviamente aquí surge la duda de qué papel juega el sistema educativo formal en todo esto. Para terminar, quisiera referirme a lo que les mencioné hace un momento, de sintonizar lo personal con lo colectivo.
Desde mi perspectiva, yo veo que ahí uno podría pensar en cuál es mi papel en mi comunidad local, por un lado, pero no solo allí, sino cuál es mi papel en mi ciudad o región, cuál es mi papel en mi país y cuál es mi papel en mi planeta. Eh, las cuatro cosas pueden ser igualmente importantes. Y de fondo la intención allí es cómo lograr una conciencia de especie, cómo reconocer que en estos días, en estos tiempos, cada cosa que hacemos, cada decisión de compra que hacemos, por ejemplo, en un supermercado, tiene unos efectos en el impacto ambiental que tiene las empresas a las que le compramos. Cuando algo es rentable, hay ciertas consecuencias y somos nosotros como consumidores los que nos encargamos de volver algo rentable o no. Así que, ¿cómo desarrollar esa conciencia de especie? De eso que hago yo hoy aquí tiene un efecto para todas las personas que están habitando este planeta. Yo me pregunto si eso es una competencia y me pregunto si eso de alguna manera podría afectar el diseño de estos planes de estudio, de estas cajas que definen cuáles son los prerequisitos y correquisitos entre ciertas temáticas específicas. Quisiera hablar también un momento acerca de una tensión que yo percibo como en el papel del sistema educativo formal entre la conservación cultural y la innovación creativa. Por un lado, supongamos que aquí está usted como aprendiz y supongamos que usted piensa, digamos, en los contenidos existentes, en la mayoría de los contenidos existentes, en los sectores productivos existentes, en las exigencias actuales que generan en sectores productivos y que a veces se concretan en cosas como las exigencias de la sociedad del conocimiento, por ejemplo, y en temas de conservación cultural, cómo conservamos la cultura que tenemos en términos de lenguaje, de costumbres, cómo abordamos la globalización, etcétera. Y si usted piensa en todo eso, mi percepción, mi sensación es que eso le hace mirar hacia atrás, le hace mirar hacia lo que ya existe, hacia lo que ya está claro, hacia lo que de alguna manera ya ocurrió en el pasado. La mayoría de los contenidos que tenemos en nuestros libros de texto y en la mayoría de los contenidos digitales existentes por los que trabajamos tanto, representan cosas que ya sabemos, no las cosas que no sabemos. Y eso genera, al menos para mí, una duda. ¿Cómo hacemos para mirar hacia el otro lado? ¿Cómo hacemos para pensar en innovación creativa y en construcción de futuro? Un comentario que yo recuerdo con frecuencia es que no recuerdo si es Estados Unidos o Inglaterra, pero alguna persona de una oficina de patentes a finales del siglo XIX decía, ya está inventado todo lo que había por inventar. No obstante, miren en dónde estamos en este momento. Así que la duda es cómo hacemos para mirar hacia el futuro, cómo hacemos para ir más allá de lo que ya existe y pensar en construir un futuro mejor para todos. Yo no creo que sea una decisión de blanco y negro, de lo uno o lo otro, sino que tal vez podríamos tratar de elevarnos un poco sobre el problema y generar una mirada más global que nos permita reconocer lo que ya existe, pero usar las lecciones que hemos encontrado allí y la información que eso representa para tener una mirada mucho más amplia hacia un futuro que de alguna manera siempre será incierto. Y la gran duda que surge para mí es cómo lograr comunicar el sentido, cómo lograr que no solo el desarrollo de contenidos o de competencias sea el fin de lo que se está haciendo, sino que en realidad nos ayude a comunicar el sentido del proceso educativo, llevar esa sensación de sentido hacia nuestros estudiantes. Y quisiera proponerles, para empezar, una reflexión personal, respondiendo ciertas preguntas que ya he utilizado en otras presentaciones, pero que creo que son pertinentes para este caso. Es, primero, ¿qué prácticas estoy modelando? ¿Será que yo trabajo por contenidos o trabajo por competencias o qué es lo que hago en mi salón de clase? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué estoy desarrollando esas prácticas? ¿Cuál es la visión de mundo que estoy representando? De manera consciente o inconsciente. Y esa visión de mundo, ¿qué representa? ¿Qué estoy de alguna manera transmitiendo a las personas que están a mi alrededor? ¿En qué o en quién creo? Y en esa medida, ¿cuáles son las ideas que estoy transmitiendo de nuevo? ¿Qué cosas valoro? Y de fondo, ¿cómo es el mundo en el que quiero vivir? ¿Cuál es el mundo en el que quiero vivir? Yo siento que esa pregunta es importante y es importante que la respondamos cada uno, porque más allá del enfoque que tengamos, más allá del modelo al que estemos respondiendo, más allá de si usamos el modelo de esta organización o de aquella, cabe preguntarnos cuál es el cambio que queremos ver en el mundo. Vuelvo a Gandhi, que también lo hago con frecuencia, para recordar esta frase de él, debe ser el cambio que quieres ver en el mundo, en la medida en que nosotros actuemos con convencimiento, no solo frente a un modelo, no solo implementando las ideas de otros, sino llevando esas ideas, si tienen sentido, a la práctica, con nuestros propios convencimientos estaremos logrando un cambio probablemente. Estaremos yendo más allá
de este esquema, de este sencillo esquema de plan de estudios o de modelo curricular o de malla curricular para darle sentido y para que ese plan, junto con el uso de la tecnología que no se va a ir, que no va a desaparecer de nuestro entorno, tenga sentido en estos salones de clase para resolver los problemas globales que tenemos que resolver. Con eso termino la presentación. Quiero darles las gracias por escuchar. Espero que la presentación haya sido tan útil para ustedes como para mí fue el elaborarla. Y quiero invitarlos a que empecemos la conversación en los espacios virtuales que estén destinados para ello. Uh, por favor, no duden en enviarme un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Si tienen comentarios o sugerencias respecto a la presentación o si en algo puedo servirles de ayuda. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que podamos seguir en contacto a través de la red. Hasta pronto. Una losa copiando texto. Así que tal vez la industria de los copistas todavía tiene futuro, después de todo. Y bueno, en mi época mi relación con el currículo era muy sencilla. No existía, era igual a cero. De manera general, yo sabía que en principio cada año las temáticas se iban a hacer más difíciles y que había una serie de materias que tenía que ver y que no, en principio no tenían mucha relación entre sí. Entonces yo tenía que ver matemáticas, español, historia, geografía, inglés, ciencias y otras que no están mencionadas acá, pero que no tenían relación una con otra. Y en esa medida, el currículo yo lo percibía como algo que me ocurría como estudiante. Entonces no era algo muy diferente a un fenómeno natural, no era algo sobre lo que yo como estudiante tuviera algún efecto, alguna posibilidad de decisión, sino era algo que me pasaba, un mal necesario en algunos casos. Ahora, por supuesto es posible que ese sea solo mi caso, pero algo me dice que algunos de ustedes... Además, esas obras no eran originales, pues normalmente la tarea consistía en transcribir lo que estaba en algún libro de texto al cuaderno y copiar literalmente los mapas o ilustraciones de la mejor manera posible. Así que, viéndolo en retrospectiva, tal vez este habría sido un fantástico entrenamiento para conseguir empleo en una industria floreciente hace algunos siglos, que es la de los copistas medievales. Lo bueno es que, pues, esta es una historia de hace 25 años, así que sin duda muchas cosas han cambiado. Sin embargo, esta es una imagen que pude captar a finales de 2007. Este es uno de los muchos niños que van un fin de semana a Teotihuacán y que pasan el día copiando en un cuaderno las descripciones que aparecen en las losas que se encuentran enfrente a las distintas secciones de las ruinas. Probablemente por solicitud de un profesor entusiasta, pues posiblemente uno no copiaría tales cosas por iniciativa propia, sino que, como en mi caso, les tomaría fotos. Y me asombró que en lugar de estar en contacto cercano con las ruinas y las historias de los múltiples guías, este niño estuviera sentado al lado de uno. Podrían sentirse identificados. Mucho tiempo después, en la universidad, los planes de estudio comenzaron a cobrar más sentido y se hizo más claro que existía una organización deliberada en donde ciertos temas eran prerequisitos de otros y en algunos casos unos preocupantes correquisitos, es decir, que no podía ver una cosa sin ver la otra al mismo tiempo. Este es un pequeño ejemplo, no exhaustivo, de lo que podía ocurrir en los primeros 4 semestres de mi carrera. En mi caso, como estudié ingeniería de sistemas, para ver un curso de bases de datos parecía indispensable haber visto 3 cursos de programación. Mientras que los cursos de formación integral, que eran llamados de esa manera, estaban completamente desligados del árbol central y podían ser vistos en cualquier momento. Algunas relaciones no eran tan claras, como por ejemplo, ¿por qué tenía que ver 3 cursos de cálculo para ver el curso de bases de datos? Y no solo no eran claras, sino que siempre fueron un misterio, porque esa discusión nunca llegó a estar en el plan de estudios. Hola y bienvenidos a esta presentación que hace parte del Congreso Virtual Enseñanza basada en competencias, hacia un nuevo enfoque de la educación. Mi nombre es Diego Leal, soy de Colombia y he sido invitado para hablar un poco acerca de algunos temas en una presentación que he titulado Tecnología, competencias y disrupción, una evolución en el currículo. Hay dos cosas importantes que quiero mencionar antes de empezar. Primero, que después de pensarlo mucho, decidí hablar sobre mi experiencia personal. Y segundo, que esta presentación será un espacio para compartir un montón de dudas que me rondan y que entre todos podemos empezar a responder. Con eso dicho, decidí dividir esta presentación en 4 partes principales, así que trataré de empezar por el inicio. Para empezar, quiero hablar un poco acerca de mi experiencia con el currículo y los contenidos. Hace unos 25 años, cuando empecé mi camino como estudiante de primaria, algunos de los elementos más representativos de mi vida escolar eran mis cuadernos.
Estos cuadernos me servían para escribir las respuestas a las tareas que me asignaban mis profesores en general, y pues esas tareas se iban haciendo más complejas a medida que pasaba el tiempo. Afortunadamente, como aparece aquí, parecía que había una buena actitud hacia la escuela, y cosas importantes en ese momento incluían lograr que el profesor señalara lo ordenado que estaba un cuaderno, como se ve en esta imagen. En otras áreas, desarrollábamos tareas que en principio nos ayudarían a entender mejor ciertos conceptos. Eso era lo que se suponía. Más adelante, por ejemplo, el concepto de número primo que aparece acá. Aquí está la criba de los números primos desde 1 hasta 100. Y pues más adelante, en medio de la gestación permanente en la que se convertía la matemática, pues aparecieron algunas dudas, aparecían en los cuadernos algunas dudas que tal vez reflejaban la genuina confusión que uno podía tener en ese momento. Otros cuadernos estaban llenos no solo de ejercicios, sino que eran obras completas con ilustraciones bien detalladas.